Y ahora vamos a hablar de los rayos X, tanto AP, lateral, PA, y también algo de interpretación patológica básica, ¿no? Ahora sí. A ver. Radiografía de tórax, conceptos básicos, dice, ¿no? Bueno, primero acá lo que nosotros tenemos que ver es de que tenemos dos proyecciones importantes o posicionamientos en radiografía de tórax. Uno de ellos es la posterior-anterior y la otra es la antero-posterior. Entonces son dos diferentes. La característica es, por ejemplo, en la radiografía posterior-anterior, el rayo entra en la espalda del paciente, ¿no? Y en la antero-posterior, la radiación entra por la parte anterior del paciente. En cambio, en la postero-anterior, en donde el rayo o la radiación ingresa por la parte postero-anterior, lo que debemos ver es de que las escápulas en la radiografía se vean periféricos, es decir, por fuera del tórax. Tienen que estar bien posicionados, porque si se ven las escápulas adentro dificultan la visualización. Otra característica es que las clavículas tienen que estar dentro de los campos pulmonares. La región medial superimpuesta a la tercera o cuarta costilla, ¿no? Entonces, siguen entrando y eso es lo que perjudica. Entonces, vamos a tener que cerrarlo ya. Bueno, entonces en la radiografía antero-posterior, miren, la escápula se encuentra sobre los campos pulmonares, muy claramente, y las clavículas sobre los ápices del pulmón, sobre la punta del pulmón. No es igual que esto, ¿no? Entonces, es una forma de darse cuenta cuando una placa es postero-anterior o antero-posterior. También vamos a ver de que la placa postero-anterior, en la silueta cardíaca, esta es normal. ¿Por qué? Porque está, miren, el corazón está cerca justamente a la placa donde se va a tomar la fotografía del paciente, ¿no? Entonces, en cambio, cuando el paciente está en una posición antero-posterior, la placa está atrás. Por lo tanto, el corazón se ve un poco más agrandado. Bueno, esto ya habíamos visto, la rotación, la inspiración, la penetración. Miren cómo puede cambiar una radiografía solamente por sacarlo en inspiración o en expiración. Cuando se le hace una placa en inspiración correcta, miren, acá no se ve ningún tipo de patología, no se ve nada. Pero acá le sacaron cuando está exhalando la persona en expiración. ¿Y qué se ve? Miren, se ve la silueta cardiovascular bastante agrandada, eh, impresiona que hubieran agregados o por lo menos congestión pulmonar, se ve que el diafragma está más elevado, entonces solamente por el hecho de no sacar una placa de inspiración se puede valorar de mala forma una placa radiográfica. Cuando vemos una placa radiográfica tenemos que fijarnos en la información del paciente. ¿Ya? Segundo, tenemos que fijarnos la tráquea. Esta columna aérea, ¿no? Esta columna radiolúcida es la tráquea. Esta tráquea nos tenemos que fijar si lineal, si está a un lado o si está al otro lado. ¿Por qué? Porque eso nos va a determinar, diagnosticar, obviamente, si es que este paciente puede tener una bronquiectasia o tal vez salga aquí alguna tumoración, algún proceso expansivo que esté desplazando la tráquea al costado. Por ese motivo, cuando hacemos un informe, debemos saber el nombre del paciente, la posición de la tráquea, la aorta también tenemos que fijarnos, que sería esta, ¿no? Dónde está posicionada, qué calibre tiene, qué morfología, la posición de los hilios. Los hilios son como un dedo, miren, un dedo hacia abajo y acá el otro dedo hacia abajo. Hay que fijarse la posición, la densidad, luego la vascularidad pulmonar. Si los vasos pulmonares obviamente son visibles, la disposición, el mediastino, tenemos que fijarnos los contornos. Acá, por ejemplo, podemos ver a veces interposición de aire o haya una neumonía que no nos permita ver la silueta cardíaca.
Los pulmones hay que hacer comparativo, cómo está el izquierdo respecto al derecho. Muchas veces el paciente solamente puede presentar tal vez una neumonía de un segmento y el resto del pulmón estar bien. En el diafragma hay que fijarnos la posición del diafragma. Luego también nos tenemos que fijar los ángulos. ¿A qué nos referimos? A esto, ¿no? Este sería el seno costo diafragmático y este sería el seno costo frénico. Entonces, tenemos que visualizar el seno costo diafragmático, si está libre o está ocupado, también el seno costo frénico. Luego nos fijamos los huesos, por ejemplo, la densidad. En este caso, obviamente son radiopacos con densidad hueso, es importante ver la densidad. ¿Por qué? Porque muchas veces acá ustedes pueden ver una vértebra, digamos, otra, con otra densidad, es decir, todas de la misma densidad, pero una de ellas con otra densidad. Eso nos puede estar dando lugar a, a darnos cuenta de que se está presentando algún proceso neoplásico. ¿Me entienden eso, no? Es decir, si miren, las vértebras todas tienen la misma densidad, el mismo color, pero si una de ellas cambiara de color, hay una posibilidad de que estemos en un proceso neoplásico ahí. Luego, los tejidos blandos, tenemos que fijarnos el cuello, las axilas, ¿no? Entonces, a veces se encuentran lesiones externas, todo. Y bueno, seguimos. A ver. Acá podemos ver que está la tráquea, el bronquio principal derecho, bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior, bronquio principal izquierdo y el ilio izquierdo. A veces esto también puede ser normal, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces está relacionado con la edad del paciente. Si bien la tráquea es como si ¿no? Ya debe corresponder a un paciente viejo, ya con su tráquea, obviamente que no va a estar como una persona joven, ¿no? Bastante lineal, recta. Pero también hay que ver la posibilidad de que haya algún proceso expansivo, algún tumor que esté empujando a la tráquea. Bueno, ¿por qué es importante visualizar la tráquea? Porque nosotros también acá, cuando hacemos la intubación de pacientes, vamos a ver la presencia del tubo endotraqueal acá adentro y vamos a ver hasta dónde llega ese tubo endotraqueal. Muchas veces cuando intubamos un paciente, el tubo endotraqueal se va de preferencia al lado derecho. El lado derecho es más duro, inclusive el tubo endotraqueal va más de preferencia, muchas veces intubamos hacia el lado derecho por un error. El tubo tiene que llegar acá, hasta la carina, no tiene que entrar ni a derecha ni a izquierda. Bueno, continuamos. Entonces acá, por ejemplo, vemos el hemidiafragma derecho más alto y el hemidiafragma izquierdo más bajo. Esto habitualmente es así, ¿por qué? Por la presencia del hígado al lado derecho. Acá esta imagen que van a ver grande, así como aire, densidad aire, es la burbuja gástrica. Y justamente nos vamos a dar cuenta cuál es la pregunta, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el hemidiafragma derecho y cuál es el izquierdo en una placa de perfil, ¿no? Oblicua? Nos damos cuenta, ¿por qué? Porque el hemidiafragma izquierdo tiene burbuja gástrica. En cambio, el derecho no tiene burbuja gástrica. Ahí ustedes ya se pueden dar cuenta cómo diferenciar el hemidiafragma derecho del hemidiafragma izquierdo. Bueno, eh, a ver acá. Jenny Altamirano está. Sí, doctor. A ver, Jenny, esta radiografía, ¿usted cómo la cataloga? ¿Ve algo anormal ahí? ¿O todo Mm, está normal, está bien? Según Los lo que... diámetros yo le veo que están mm, muy grandes el diámetro. ¿Qué diámetro? Y, a ver, del diafragma, a ver cómo le digo. Y también la silueta cardíaca, le veo que está.
aumentada. Y Estefanía, Sara, la- Stephanie, ¿está? Sí, doctor, aquí estoy. Ya. Eh, a ver, Stephanie, eh, ¿qué puede hablar de esta placa radiográfica? ¿Está bien tomada? ¿Tiene buena calidad? Eh, a ver, ¿es una radiografía AP? ¿Es una PA? Mm, es una AP. Por la posición de las costillas están más oblicuas, se puede decir. Y bueno, yo veo más o menos, no sé si estoy bien, pero la tráquea está un poco desviada, no está tan lineal. Y lo que mencionaba mi compañera, que el diámetro de la longitud de la cavidad torácica es muy amplio y también de lo que es el diámetro longitudinal del corazón. Ujú. Ah, ya. A ver, sigamos viendo. Eh, Flavia Apaza, ¿qué opina? ¿Flavia está? Bueno, no está Flavia Apaza. Vamos a ir anotando hoy día. Flavia Apaza no participa. Bueno, continuamos. Emanuel Garnica. Aquí, doctor. ¿Hayas algo interesante en esta radiografía? Bueno, también lo mismo que mis compañeros, ¿no? Y aparte, Ya, justamente es eso lo que les había dicho en la anterior clase, Emanuel, de que esta radiografía lo pusieron a radiólogos experimentados y todos no se dieron cuenta de que no tiene clavículas este paciente. sí, eso iba a decir, las clavículas no se Ah, notan. bueno, ahora ibas a decir, pero bueno, es eso, ¿no? Es decir, de que no tiene clavículas. Y lamentablemente, acá inclusive, mira, estaba, ¿no? Clavículas, disostosis craneal. Es una patología donde hay personas que no tienen clavículas y a veces se nos va de lejos. Entonces, cuando vemos una placa radiográfica, aparte de ver lo que es el continente, todo lo que es alrededor, hay que ver el contenido, pero también hay que ver de que, de que la placa, por ejemplo, esté bien tomada. Por ejemplo, acá dice L, está diciendo que está left al lado izquierdo, ¿no es cierto? Este es el lado izquierdo y este es el lado derecho. Habitualmente en las radiografías el nombre del paciente lo colocan al lado derecho y ahí nos damos cuenta de que ese es el lado derecho. ¿Por qué es importante eso? Porque muchas personas pueden tener el corazón al lado derecho, es decir, dextrocardia, ¿no? Entonces nosotros vemos el corazón al lado derecho y decimos, ah, ¿qué ha pasado? ¿Se equivocaron? No, puede ser que haya pacientes con el corazón invertido, es decir, hacia este otro lado, dextrocardia. Entonces también eso son cosas de que uno tiene que estar alerta, ¿no? Hay pacientes inclusive que no solo tienen el corazón, tienen el hígado invertido, tienen otros órganos también invertidos y eso se llama situs inversus, ¿no? Así que bueno, hasta el estómago, ¿no? Invertido. Acá, por ejemplo, igual podemos ver columna vertebral, aquí sí la clavícula, escápula, costillas, ya, aquí está. Ahora, esta es una forma de ver cuáles son las costillas anteriores, cuáles son las posteriores. Habíamos dicho en la anterior clase que las costillas posteriores habitualmente se visualizan 10, aquí está visualizándose 11. Y las anteriores habitualmente se visualiza 1, 2, 3, 4, 5 o a veces hasta 6. Ya entonces, 6 anteriores y 10 posteriores, casi siempre. Ya, y ahora, estas 6 anteriores, ¿por qué se caracterizan? Mire, están marcaditas, que no llegan hasta el esternón, porque de aquí hasta el esternón ya es cartílago esternal. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Entonces, esa es la forma de darnos cuenta cuáles son las costillas anteriores y estas son las posteriores. Miren, bastante largas, van hacia la columna. En cambio, las anteriores terminan rápidamente. Habitualmente, ¿dónde terminan las costillas anteriores? A nivel de la línea, miren, aquí está, línea medio clavicular. ¿Mm?
Ya está. Bueno, acá se ve la mayoría de los elementos de una radiografía, la vena cava superior, la aorta, la arteria pulmonar, la aurícula derecha, ¿no? Acá igualmente en esquema, aurícula derecha, ventrículo izquierda. Y habitualmente el ventrículo derecho no se lo ve bien. ¿Por qué? Porque aquí adelante está el esternón, está en la parte más medial, entonces es poco visible. A ver, vamos viendo. Esto es algo que siempre les van a preguntar en el hospital, el botón aórtico. Por ejemplo, eh, la aorta cuando está, nos piden ver las características de la aorta. Por ejemplo, esta es la aorta de un paciente que tiene, miren, esta aorta alargada, aorta elongada se llama. ¿Y quiénes tienen los pacientes que tienen aorta elongada? ¿Cuáles son? Los pacientes hipertensos, así miren, es una aorta bastante alargada. Entonces, uno viendo la radiografía ya puede asumir tal vez de que este paciente es hipertenso. O este mismo botón aórtico a veces se calcifica. Miren, esta es densidad calcio. Mira, está como un redondito, es la aorta. ¿Ven? Pero acá se ve de que está calcificado las paredes. Entonces también hay que informar calcificación del botón aórtico. ¿Por qué se da? Por aterosclerosis. Y si está calcificado, seguro que también debe ser hipertenso. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos el desenrollamiento, la velocidad aórtica, todo eso. Y acá miren, se ve, ¿no? Cómo está alargada la aorta. Bueno, ahora vamos a ir viendo otras cosas más importantes. Este es otro parámetro que les van a pedir en el hospital, sí o sí, cuando ustedes vayan a hacer su práctica. Acá el índice cardiotorácico. Anterior semana les había explicado que se hace una línea del lugar más amplio al otro lugar más amplio del corazón, ¿no es cierto? Pero este es otro modo, es otra modalidad en la que se traza una línea media, por la línea media, se traza una línea, ¿ya? Y luego buscamos el lugar más ensanchado del corazón y lo juntamos con la línea media. Igualmente, abajo encontramos el lugar más ensanchado y también lo juntamos con la línea media. Y por último, tomamos los lugares más amplios de la parte externa del tórax, que sería esto, y también trazamos una línea. Más que todo a la altura de la base del corazón viene esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos A más B sobre C y nos tiene que dar un valor menor a 0.5, ¿no? Si es que está en proyección PA. En cambio, pero si está en proyección AP, nos tiene que dar un valor hasta 0.6 en un adulto. Alana Mazuelo, ¿está? Sí, doctor. ¿Entendió eso, Alana? Sí, sí, Ya. doctor. Esto es el índice cardiotorácico. ¿Para qué nos sirve determinar esto? 100% que les van a pedir en el hospital cuando hagan sus prácticas, calcular. ¿Para qué nos sirve determinar el índice cardiotorácico, Alana? Nos permite determinar si el paciente tiene una cardiomegalia. Ya, muy bien. En realidad sí es para eso, para ver si el paciente tiene cardiomegalia o no. Y también, a ver, vamos a ver, yo tenía por acá alguna clasificación. No lo encuentro. Tenía una clasificación de cardiomegalia. Justamente es eso, ¿no? Para ver si tiene una cardiomegalia grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Obviamente, acá por ejemplo hay un índice cardiotorácico mayor a 0.5. Miren, este corazón es bastante grande. Casi llega hasta el borde de la pared lateral del tórax.
Pero cuando ustedes vean también esta imagen que se llama imagen en botellón, miren, es una imagen radiológica en botellón, también hay que pensar, no vaya a ser de que este paciente tenga una pericarditis, ¿no? Entonces, una cosa es de que el corazón esté agrandado, otra cosa es de que el corazón se vea de esta forma. ¿Por qué? Porque obviamente se acumuló líquido alrededor del pericardio, ¿no? Entonces, en esos casos, quien nos va a verificar esa situación es la ecografía. Por ese motivo es importante complementar esto de la radiología, a veces con otros estudios como la ecografía o la tomografía. Bueno, todas estas diapositivas les voy a pasar eh, para que lo tengan. Y, y bueno, ahora vamos a ver otro tema. Un segundito. A ver. Bueno, todo lo anterior se entendió, estimo, ¿no? Es decir, es muy básico y, bueno, básicamente lo que tienen que recordar es todo lo de la anterior clase y ahora lo que pudieron ver. Ahora vamos a entrar a un tema que es la tomografía axial computarizada. ¿Qué es la TAC? Es una prueba diagnóstica que a través del uso de rayos X permite obtener imágenes radiográficas del interior del organismo en forma de cortes transversales o imágenes tridimensionales. Actualmente es común obtener imágenes tridimensionales. Y por ejemplo, te llega un paciente con una fractura del macizo facial. Es un error de que el médico te pida un ataque de cráneo, pero sin reconstrucción 3D. ¿Por qué? Porque va a llegar el cirujano y te va a pedir la reconstrucción y vos no lo tienes, entonces no pediste adecuadamente el estudio. Entonces, si ves vos que un paciente que habitualmente, ¿cómo se producen estos accidentes? La gente que utiliza motocicletas, ¿no? Son los peores accidentes, por eso dicen que cuando te compras una motocicleta, comprate un ataúd, ¿no? Porque son los peores accidentes y hay que, por más que sea uno cuidadoso, a veces los coches o los conductores no se dan cuenta que está una motocicleta. Y también hay las personas que son muy avesadas, de que, por ejemplo, yo cuando estoy conduciendo, estoy queriendo torcer a la izquierda y me rebasa una motocicleta. Quiero ir al lado derecho, hay otra. Entonces realmente son unos bólidos terribles, ¿no? Bueno, entonces, la tomografía, en este caso, si ustedes tienen un paciente que se destruyó todo lo que es el rostro, el macizo facial, piden una tomografía de cráneo, obviamente con reconstrucción 3D. Ya tienen que pedirle de entrada. ¿Para qué? Para que obviamente el cirujano llegue y valore y no se le esté sometiendo nuevamente a radiación al paciente. Bueno, los principios básicos son iguales a los de la radiografía. Se dirige una fuente de radiación ionizante a través de un objeto para recrear la imagen basada en la absorción de rayos X por el objeto. La estructura interna puede reconstruirse a partir de múltiples proyecciones. ¿Qué quiere decir? Que hacemos varios cortes y vamos reconstruyendo la estructura de la persona, de la imagen. Ahora, estos son los cortes que se hacen en tomografía. A ver, Ariana Ramírez. Buen día, doctor. Ariana, el C, ¿qué plano es? ¿Qué corte? Corte sagital. Ay, no. ¿Es sagital? No, doctor. Craneal. ¿Craneal? No, no. No Nada, recuerdo, nada. doctor. Ya. Doctor, es coronal. ¿Ya quién habló? Yo, Stephanie Susar. Ah, ya, Stephanie. Bueno. Bueno, ¿y qué plano será, Stephanie? Transversal.
Ya está bien. ¿Qué otro nombre La me tiene? dice, ¿no, doctor? ¿Qué? Sería axial, doctor. Axial. Axial, sí, también se puede decir Ah, transversal, ya no, no hay problema, axial o transversal, pero por eso se dice tomografía axial, ah, ¿entiendes? En cambio, este es un plano, Susara, coronal. 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 ¿Qué otro nombre tiene el plano coronal? Frontal. Frontal. ¿Y qué plano es? Sagital. Sagital. Es medio sagital, correcto. Entonces acá está, mira, así, medio sagital. Muy bien. Entonces, esos son los tres planos habitualmente que usamos en las tomografías. El frontal o coronal, el axial y el sagital, ¿no? Ahí está, y justamente ahí se va a poder ir viendo las imágenes. Ahora, ¿cómo está formado un tomógrafo? El tomógrafo primero tiene una garganta o cuello, ¿no? Ahí es una estructura más o menos circular, y donde ingresa el paciente, ahí se llama el gantry, o protector del emisor y detectores. Luego tiene una computadora central. Luego tiene una consola diagnóstica, que es esta. Esta es la consola diagnóstica. Luego presenta la consola del operador. Luego tenemos un disco de óptica magnética y una cinta óptica magnética. Luego acá tiene con qué sacar las radiografías, ¿no? Es decir, con qué imprimir, hacer la fotografía y la impresión, ¿no? Entonces estaba ahí el disco de la impresión. Ahora, las modalidades del tomógrafo tenemos la convencional, la tomografía helicoidal y la tomografía de alta resolución. Esos tres tipos de tomografía. La diferencia básicamente entre cada uno de ellos es la cantidad de cortes y la distancia entre cortes que existen. ¿Qué quiere decir? Las de alta resolución realmente, uno, de que las imágenes lo toman, digamos, 50, 100 imágenes, incluso lo pueden tomar por segundo, con distancias muy pequeñas. Ya, en cambio, la convencional no, es cada 2 milímetros habitualmente cada corte que se va haciendo, ¿no? Cada 2 a 4 milímetros se van haciendo cortes. Ya, por ese motivo se diferencia entre convencional, helicoidal y alta resolución por el número de cortes. Ahora, esta escala les van a preguntar sí o sí en el tomógrafo. Se llama la escala de Hounsfield. A ver, volvemos atrás. Esta escala de Hounsfield, ¿para qué sirve? Para que nosotros nos demos cuenta en el tomógrafo a qué órgano corresponde esa imagen. Entonces, esa escala de Hounsfield ya lo tienen los tomógrafos. Entonces, son valores que ya hay en el tomógrafo, que nosotros le ponemos en el lugar donde está la imagen, el indicador, y ponemos escala de Hounsfield y nos va a salir un valor. Ahora, se podrán dar cuenta, ahí está, miren, escala de Hounsfield. ¿Cuántas unidades Hounsfield va a tener el hueso? 100 a 600. Entonces, si ves una imagen con estas unidades Hounsfield, puedes pensar que es un hueso. El vaso habitualmente 30 a 60. El páncreas 20 a 40. El riñón 20 a 40. El corazón 40 a 50. El hígado 30 a 60. El intestino 20 a 40. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque muchas veces tenemos que ver nosotros en la tomografía vemos colecciones, pero no sabemos si es sangre, si es pus, si es solamente líquido. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si es sangre, si es pus, si es líquido, qué tipo de líquido es? Obviamente usando también las unidades Hounsfield. Por ejemplo, el vaso tiene una cantidad de unidades Hounsfield, pero si estuviera sangrando alrededor, ya ahí nos muestra de que eso es sangre, ¿no es cierto? Es decir, si hay otra densidad, me refiero. Ahora, viendo el color, por ejemplo, el más oscuro, ¿no? El más hipodenso en la tomografía, se recuerdan, en la radiografía hemos usado los términos radio lúcido y radio opaco. ¿Ya? En cambio acá usamos desde hipodenso, como esto, hasta hiperdenso. Eso es lo que se usa. El término
ya de densidad se utiliza acá. El hueso es bastante hipodenso, en cambio el aire es hiperdenso. El músculo menos, obviamente, tiene una densidad. Que cuando nosotros veamos en la tomografía órganos que tengan este color, lo más probable de que sea el músculo. Y si tiene esta coloración, lo más probable es que sea el hígado, y la grasa también es más hipodensa. Entonces, vamos a ir repitiendo, perdón, acá yo me equivoqué. Hiperdenso es este, el más blanco. E hipodenso es el más oscuro, ¿ya? Aparte también les van a preguntar ahí en sus prácticas qué ventanas tomográficas conocen. Entonces, van a ver en las tomografías de que llegan unas imágenes de este tipo, todo oscuro, a ambos lados, miren. Entonces, esta es una ventana de partes blandas, mediastínicas. Es más que todo para ver el corazón, los grandes vasos, la tráquea, para ver los músculos, para ver básicamente eso, partes blandas y mediastínica. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? El tomógrafo suprime la imagen del pulmón para ver específicamente lo que son vasos y las otras estructuras. Elimina la estructura pulmonar. Entonces, por eso se llama ventana para partes blandas y mediastínicas. En cambio, esta, miren, acá se ve pulmón exclusivamente. Entonces, se llama ventana de parénquima pulmonar. Cuando ustedes están viendo esto, es una ventana pulmonar, ¿no? Pero si nosotros seguimos viendo, y acá más que todo se da énfasis en los huesos, miren, los huesos se ven bien. Entonces, esta es una ventana ósea. Bueno, enseguida les vuelvo a enviar el link y continuamos, ¿ya? Bueno, Hola. bueno. Hola. Bueno, doctor. Bueno, doctor. Bueno,